Bueno, volvió el frío en estos días, la temperatura que marca 24 o 25 grados después desciende, la amplitud térmica que se siente, los vientos de agosto, las alergias. ¿Y nosotros que nos estamos olvidando del COVID-19 o no? Porque hubo un repunte, no sé si sabías, los estudios marcan una tendencia en alza de las infecciones por COVID-19, el coronavirus, sobre todo en estas últimas semanas de agosto, donde el repunte ha sido, en comparación a las mismas semanas del mes anterior, del 150%. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo una amenaza? ¿Cómo impacta? Y la gente que va y que se testea es un porcentaje, pero hay mucha gente que atribuye su malestar, por ejemplo, a una cuestión alérgica y que ni siquiera se testea. O hay gente que lo pasa asintomáticamente, pero seguimos hablando de coronavirus, del COVID-19. ¿Qué hay que tener en cuenta? Le vamos a preguntar al especialista, al médico, al doctor que hoy está en pantalla con nosotros, el doctor en medicina, magíster en salud pública, Óscar Atienza. Gracias por el contacto, doctor. ¿Cómo le va? Paula lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Paula? Gracias por la comunicación, un gusto charlar con ustedes. Gracias a usted por atendernos para conversar de esta temática que entre política, entre la rural, entre los candidatos como que queda como un poco desdibujada, pero sigue siendo una cuestión a tener en cuenta, ¿o no? Sí, totalmente. Digamos, la pandemia no pasó, sigue estando activa con casi la misma cantidad de casos que tuvimos en los primeros años, por allá por el 2021. Lo que pasa es que la gravedad de los casos sí está disminuida, producto de la vacunación masiva. Digo, a nivel mundial nos hemos vacunado y eso hace, tal como lo decía usted al inicio, que la mayor parte de los casos empiecen a ser asintomáticos. Pero hemos tenido, por ejemplo, en estos últimos 20 días, un poquito más, les diría hasta 30 días, aumento de casos en el hemisferio norte del mundo, en todo lo que es Estados Unidos, Canadá, en Italia, Francia, Reino Unido. En China, hace apenas 20 días atrás, estaban con un promedio de 60 millones de casos semanales. Lo que se ha observado, y es más o menos lo que se observa también acá en la Argentina, es que si bien tenemos muchos casos, porque casi todos nosotros debemos conocer en este momento a por lo menos 2 o 3 personas que están con tos, con fiebre, con malestar, bueno, eso es COVID mayoritariamente. Si bien hemos notado eso, lo que también se nota es que las guardias de los hospitales hoy están normales, trabajando de modo normal. No hay un colapso como sí lo veíamos en el 2021. Así es que en ese sentido, las vacunas nos han ayudado un poquito a mantenerla más controlada esta pandemia. El virus sigue mutando, de hecho hay una nueva variante, se llama Eris, que es la que ha producido un poco este pico de casos, que ya está en la Argentina, se detectaron los 2 primeros casos que se hisoparon, porque en realidad, tal como lo decía usted, hay muchos casos que no se están hisopando, se hisopan solamente los que son de riesgo, y esos son los positivos que tenemos. Esa variante Incluso en se detectó Córdoba, hace... uno de ellos fue en Claro, Córdoba, ¿no? sí, fue un caso detectado en Córdoba y otro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero yo le puedo decir que por ese caso que se han detectado deben haber cientos Claro. circulando. De hecho, el mismo gobernador de la provincia estuvo Está con ahora, COVID, está, sí, toda está esta en este momento semana. con COVID. Sí, sí, es verdad. Claro, eso indica un poco que hay mucho virus circulando. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros por ahí lo pasa con un dolorcito, molestia de garganta, un poquito de fiebre y hasta ahí llega nada más. Bueno, y usted a esto lo atribuye a las campañas de vacunación, a los esquemas de vacunación completo, ¿no? Esto de que, porque fue impresionante que diga, tenemos la misma cantidad de infecciones que al comienzo de la pandemia, pero se vive distinto. Digo, las guardias no están atestadas, no hay esta preocupación porque ha bajado el impacto de la sintomatología y eso lo atribuye a las vacunas. Sí, totalmente. La vacuna bajó la letalidad a un 10%, es decir, por cada 10 que fallecían antes, hoy fallece menos de uno. Y eso es muy importante porque además de todos los casos graves, yo le pido que nos traslademos a esta misma fecha, 2 años atrás, 2021. Teníamos absolutamente todos los centros sanitarios de Córdoba colapsados. Teníamos casi 3.000 personas internadas en terapia intensiva. Hoy eso no pasa. Y la única variable que se insertó en el medio fue la vacuna.
gracias a la vacuna estamos así. Y la Ahora, vacuna, perdón, alertar, doctor, sí. ¿tiene cobertura para los sublinajes de Omicron, por ejemplo, Eris, que usted mencionaba recién, y esto que es tan dinámico, que sigue cambiando? ¿Las vacunas siguen cubriéndonos a pesar de este dinamismo? Sí, y hay una aclaración que le iba a hacer. ¿Por qué? Las vacunas duran entre 6 y 8 meses. Si dejamos de vacunarnos, vamos a perder esa ventaja que tenemos. Vamos a perder la inmunidad y lo más probable es que volvamos a ver algunos casos graves. Las vacunas cubren, de hecho, las vacunas que están viniendo ahora son bivariantes, me cubren la variante original de Wuhan, la que salió al principio del COVID, y además cubre la de Omicron. Y esta nueva variante que les comentaba yo recién, que es Eris, Sí. es una subvariante de Omicron, así que está cubierta. La gente decirle, mire, si hace más de 6 meses, 8 meses que se colocó la última vacuna y tiene más de 50 años, vaya y busque una dosis nueva. Y si tiene menos de 50 años y tiene además una patología como hipertensión, diabetes, obesidad o alguna patología crónica, también le diría vaya y busque la vacuna porque dos enfermedades juntas nunca es bueno tenerlas. Y si es menor, por ejemplo, ¿no? Esta historia siempre lo planteamos con la gente que dice, pero los chicos, ¿para qué lo voy a volver a vacunar? Si está bien, no pasa nada, no, no se va a agarrar esto. ¿Qué hacemos con el esquema de vacunación de los menores? Los menores igual, si tienen alguna patología asociada a los chicos hay que protegerlos porque nunca es bueno tener dos enfermedades de modo simultáneo. Y acá una aclaración, si bien ya no está la recomendación de una vacunación masiva, sino que solamente aquellos que tienen factores de riesgo, si los ven a los chicos que tienen sintomatología respiratoria, no los manden a la escuela, porque si no lo que hacemos es seguir esparciendo el virus. Esto de que los niños no contagian, los niños no se enferman de gravedad, la verdad que es un mito, ¿no? Quedó ahí en la historia. Los lugares y los focos de mayor contagio en estudios que hemos tenido del año pasado han sido las escuelas. Entonces, si usted ve al chico que tiene tos, que tiene moco, que tiene fiebre, no lo mande a la escuela, que se recupere para evitar seguir propagando el virus, ¿no? Que usted dice que sigue siendo el predominante el COVID-19 por sobre la gripe y por sobre el virus sincicial. Sí, totalmente. El COVID produce más de la mitad de los casos de lo que antes conocíamos como enfermedades gripales, ¿no? Que están todos estos virus que he mencionado, gripe A, gripe B, sincitial, etc. Todos esos virus producen un cuadro gripal. ¿Qué es esto? Tos, fiebre, expectoración, moco. Bueno, hoy el COVID solo produce la misma cantidad que esos más de 100 virus que producen ese cuadro gripal. Así que es el predominante. De hecho, en estudios que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que se hicieron sobre más de 850 familias y otro estudio que hay sobre 700 escuelas, el virus de la gripe está en primero y en segundo lugar como el principal factor de corbimortalidad en niños, sobre todo en los menores de 9 años. Así es que sí, es todo un problema, no solo para los niños, sino que también para los adultos en este momento. Doctor, y recién mencionaba la variante de Omicron Eris, pero también se conoció hace poco la vulgarmente denominada pirola, con más de 30 mutaciones, ¿no? En lo que es bueno, la estructura del virus en sí, y está señalada como una variante de interés, ¿no? Para seguirla. Digo, ¿qué puede resultar en estas variantes? Que las vacunas dejen de cubrirnos, volver a pasar por situaciones realmente extremas como estuvimos mundialmente en algún momento. A ver, tanto pirola como Eris son dos variantes que si bien la OMS todavía no las ha clasificado como de preocupación, son de interés. ¿Por qué? Por esto mismo, la cantidad de mutaciones. Si uno tuviera que comparar, y ya hay científicos a nivel mundial que dicen que Omicron es prácticamente un virus nuevo, distinto al del coronavirus que descubrimos allá en el 2019. Es tan distinto y tiene tantas mutaciones. Tengamos en cuenta que ya hay más de 3.000 variantes, deben haber muchas más, ¿no? De 3.000 variantes del COVID. Ha cambiado tanto
que hoy tiene una estructura todavía que es el eje central, muy parecida al original, pero mayoritariamente ya ha mutado, ha cambiado. ¿Qué se puede esperar a futuro? Bueno, si sigue circulando el virus y sigue mutando, lo más probable es que en poco tiempo tengamos un nuevo coronavirus que sea calificado como un nuevo coronavirus y ahí lo que vamos a tener, digamos, tenemos algunas ventajas y es que ya tenemos unas vacunas que están preparadas, hay un proceso ahí que ya está realizado y quizás sea mucho más fácil poder elaborar vacunas para estas nuevas variantes que seguramente las vamos a tener, ¿no? En cualquier momento vamos a tener un nuevo coronavirus dando vuelta, pero tenemos esa ventaja, todo lo aprendido. Sobre los escenarios que vimos en el 2020 de encierro y de cuarentena, la verdad que son medidas solamente para cuando no tenemos herramientas para poder defendernos. La realidad es que se nos colapsaban los hospitales, se llenaban las guardias, se llenaban las terapias intensivas y no teníamos cómo atender. Por eso eran necesarios ese tipo de medidas. Yo creo que hoy no están dadas esas condiciones y habrá que ver qué tan grave puede ser alguna nueva variante que por ahí pueda llegar a surgir. Hasta ahora, gracias a la evolución, porque es así, ninguna de ellas ha sido lo suficientemente grave como para generar situaciones como las que vimos en el 2020, ¿no? Así que ojalá que se mantengan así. Doctor, y finalmente, las medidas siguen siendo las mismas, las medidas de prevención y cuidado, que en algún momento, a lo largo de los años que estuvimos bajo pandemia, bajo el ASPO y demás, pensamos que lo habíamos incorporado para siempre. Algunas cosas quedaron, pero otras no. Y entonces volvimos a compartir el mate, no nos lavamos tanto las manos como antes, dejamos el barbijo de lado. ¿Nos podemos relajar en las vacunas? O digo, estas medidas caseras, digamos, inmediatas de prevención, siguen siendo la principal barrera para mantenerse sano. Mire qué interesante esa pregunta, porque hay dos medidas que nosotros conocíamos efectivas para manejar la pandemia. Le diría, hay una tercera, que por ahí no es de nuestro agrado, que fue la cuarentena. La cuarentena bajaba la cantidad de casos abruptamente en 15 días. ¿Por qué? Porque producía esto que era el distanciamiento social. Ahora, hay dos medidas adicionales que fueron el uso del barbijo y el lavado de manos. Entre ellas dos, la más efectiva fue el lavado de manos. No tanto el barbijo, ¿por qué? Porque el barbijo la mayor parte de la gente lo llevaba por debajo de la nariz. La nariz iba al aire, entonces estaba mal utilizado. Pero el lavado de manos sí fue efectivo y es una de las medidas que hoy se empieza a perder y a mí me asusta. Yo creo que si uno tiene sintomatología respiratoria, tiene que usar el barbijo y lo tiene que usar bien porque hoy ya sabemos cómo se usa bien. Y el lavado de manos es central. Hay que volver a instar a la gente a poner los frasquitos de alcohol en gel en todos los lugares para que uno se lave las manos, ¿no? Me parece que ahí está el secreto. Muchas gracias, doctor. Muy amable de su parte. Gracias a ustedes, que anden bien. Doctor en Medicina, Magíster en Salud Pública, el doctor Oscar Atienza, en diálogo con Puntal AM, debido al incremento de 150% de casos de la semana de julio, la segunda semana de julio a la segunda semana de agosto, ¿no? Una investigación que muestra este repunte. Y algo no menor, todo lo que está circulando actualmente es COVID-19, es un coronavirus, no es una gripecita, un resfrío. Entonces, si estamos indispuestos, bueno, a mantenerse al margen, a cuidarse, a no ir a trabajar, a no llevar los chicos al colegio.